¿Es posible que Dios se revele a través de nuestros sueños? Esta inquietante pregunta ha sido objeto de reflexión y debate a lo largo de la historia de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido considerados no solo como meras manifestaciones de nuestros deseos y miedos internos, sino también como canales a través de los cuales lo divino puede comunicarse con nosotros. La idea de que Dios puede usar nuestros sueños como un medio de revelación es fascinante y a la vez plantea muchas interrogantes sobre la naturaleza de la comunicación divina. A lo largo de las civilizaciones, los sueños han ocupado un lugar importante en diversas culturas. Desde los antiguos egipcios hasta los griegos y los pueblos indígenas, muchas sociedades han visto en los sueños un puente hacia lo espiritual. En Egipto, por ejemplo, los sueños eran interpretados por sacerdotes y considerados mensajes de los dioses. En la antigua Grecia, Aristóteles escribió sobre la importancia de los sueños, sugiriendo que pueden ser una forma de comprender el futuro. Estas creencias nos muestran que la idea de la revelación divina a través de los sueños no es solo un fenómeno moderno, sino una práctica profundamente arraigada en la experiencia humana. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de sueños que sirven como vehículos para la revelación divina. Un ejemplo emblemático es el de José, el hijo de Jacob, quien tuvo sueños proféticos que predecían su ascenso a una posición de poder. Sus visiones no solo causaron celos en sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo, sino que finalmente se cumplieron cuando José se convirtió en el segundo al mando de Egipto, salvando a su familia y a muchas naciones de la hambruna. Este relato no solo destaca el papel de los sueños en el plan divino, sino que también muestra cómo la interpretación de estos sueños puede tener un impacto profundo en la vida de las personas. Otro caso relevante es el de el faraón de Egipto, que tuvo sueños inquietantes que no pudo interpretar. En su angustia, hizo llamar a los sabios del reino, pero fue José, encarcelado en ese momento, quien finalmente le dio sentido a esos sueños. José predijo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez, lo que permitió al faraón tomar medidas preventivas. Aquí, los sueños no solo fueron una advertencia, sino también una oportunidad para que José cumpliese su propósito divino y ayudara a otros. Hoy en día, muchos creen que Dios continúa revelándose a través de los sueños. La experiencia contemporánea ha llevado a muchas personas a compartir testimonios de cómo han recibido mensajes claros de Dios durante sus horas de sueño. Estos sueños suelen surgir en momentos de crisis, duda o incertidumbre, cuando las personas buscan respuestas o guía. La revelación a través de los sueños puede servir diferentes propósitos en la vida de un creyente. Uno de los propósitos más significativos de los sueños es proporcionar dirección en momentos de decisión. Cuando enfrentamos elecciones difíciles, un sueño puede actuar como un faro que ilumina el camino correcto. Por ejemplo, una persona que está considerando un cambio de carrera puede tener un sueño que le inspire a seguir un nuevo camino. Este tipo de revelación puede ser vital, ya que puede determinar el rumbo de nuestras vidas y nuestras decisiones futuras. La vida está llena de desafíos y situaciones que pueden ser abrumadoras. Los sueños pueden ser una forma en que Dios nos ofrezca consuelo y tranquilidad en tiempos de angustia. Muchas personas han compartido experiencias de soñar con la presencia amorosa de Dios, lo que les ayuda a superar la ansiedad y el miedo. Un sueño en el que sentimos la cercanía y el amor de Dios puede ser un bálsamo para el alma, brindándonos la paz que necesitamos en medio de la tormenta. Recibir un mensaje claro de Dios a través de un sueño puede ser una manera poderosa de reforzar nuestra fe.
Muchas personas sienten que sus sueños son confirmaciones de lo que ya estaban sintiendo en sus corazones o respuestas a sus oraciones. Esta experiencia puede fortalecer nuestra relación con lo divino y ofrecernos un sentido de seguridad en nuestro caminar espiritual. La conexión entre los sueños y la fe nos invita a ser más receptivos a lo que Dios está comunicando en nuestras vidas. A pesar de la posibilidad de que los sueños sean mensajes divinos, es crucial abordar su interpretación con discernimiento y sabiduría. No todos los sueños son revelaciones directas de Dios. Algunos pueden ser el reflejo de nuestras experiencias, temores y deseos. Por lo tanto, es fundamental considerar algunos principios al reflexionar sobre los sueños que creemos que pueden tener un origen divino. La oración es fundamental en el proceso de interpretación de los sueños. Al pedirle a Dios claridad y entendimiento, podemos abrir nuestros corazones para recibir su guía. La reflexión sobre el contenido del sueño y cómo se relaciona con nuestras vidas actuales puede proporcionar una mayor comprensión de su significado. Tomarse el tiempo para meditar sobre lo que el sueño puede estar comunicando nos permite discernir mejor su relevancia. Es esencial comparar cualquier mensaje que creemos haber recibido a través de un sueño con las enseñanzas de la Biblia. Dios no se contradice a sí mismo, por lo que cualquier revelación debe estar alineada con su palabra. Si un sueño contradice principios bíblicos, es probable que no provenga de Dios. La Escritura puede actuar como una guía para ayudarnos a interpretar nuestros sueños con la verdad divina. Hablar con otros creyentes o líderes espirituales sobre un sueño puede proporcionar una nueva perspectiva. A veces, la comunidad de fe puede ayudar a discernir lo que Dios está comunicando y ofrecer una interpretación que podría no ser evidente a simple vista. La sabiduría colectiva de la comunidad puede ser un recurso valioso en el proceso de discernimiento. Desde una perspectiva científica, los sueños han sido objeto de estudio durante décadas. La ciencia ha explorado la naturaleza de los sueños, su función en la mente humana y su posible conexión con nuestras emociones y experiencias. Los sueños son un fenómeno complejo que involucra múltiples áreas del cerebro y pueden influir en nuestro estado emocional, salud mental y creatividad. Sin embargo, aunque la ciencia ha logrado avances en la comprensión de los sueños, el significado espiritual detrás de ellos a menudo queda fuera de su alcance. La investigación sugiere que los sueños pueden ser una forma de procesar experiencias y emociones, ayudándonos a enfrentar situaciones difíciles en la vida. Algunos psicólogos argumentan que los sueños son una manifestación de nuestro subconsciente, mientras que otros creen que pueden tener un significado más profundo. Esta dualidad entre la ciencia y la espiritualidad invita a un diálogo enriquecedor sobre el propósito de los sueños en nuestras vidas. Para aquellos que buscan la revelación divina a través de los sueños, es esencial desarrollar una sensibilidad espiritual. Esto implica cultivar una relación cercana con Dios a través de la oración, la meditación y el estudio de la palabra. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más capaces seremos de discernir su voz, ya sea a través de los sueños, las escrituras o la experiencia de la vida diaria. Numerosas personas han compartido testimonios sobre experiencias transformadoras relacionadas con sueños en los que han sentido que Dios les habló directamente. Algunos han narrado haber recibido instrucciones específicas que les llevaron a hacer cambios significativos en sus vidas, mientras que otros han experimentado sueños de advertencia que les hicieron evitar decisiones dañinas. Estos relatos
resaltan el impacto que los sueños pueden tener en nuestra fe y en nuestras decisiones. Un testimonio común es el de aquellos que han enfrentado crisis personales, como la pérdida de un ser querido o problemas financieros. En medio de su dolor, han tenido sueños que les ofrecieron consuelo y esperanza, brindándoles la certeza de que Dios está presente y activo en sus vidas. Estos momentos de revelación pueden ser un recordatorio poderoso de que incluso en la oscuridad, Dios está trabajando para guiarnos hacia la luz. La idea de que Dios se revela a través de nuestros sueños es tanto fascinante como poderosa. A través de los sueños, podemos recibir dirección, consuelo y confirmación en nuestro caminar espiritual. Sin embargo, es fundamental abordar estos sueños con discernimiento, oración y sabiduría. Al hacerlo, no solo nos abrimos a la posibilidad de experimentar la guía divina, sino que también profundizamos nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su voluntad en nuestras vidas. La revelación de Dios en nuestros sueños nos invita a estar más atentos a su voz y a su presencia, recordándonos que siempre está dispuesto a comunicarse con nosotros, incluso mientras dormimos. A medida que exploramos este aspecto de nuestra fe, que nuestras noches se conviertan en un espacio de encuentro con lo divino, donde cada sueño sea una puerta abierta a la revelación de su amor, sabiduría y propósito para nuestras vidas. En última instancia, los sueños pueden ser una forma poderosa de conexión con Dios, recordándonos que somos vistos, escuchados y guiados en cada paso de nuestro camino. La historia de José, el hijo de Jacob, es una de las narrativas más fascinantes y profundas de la Biblia, rica en simbolismo y lecciones espirituales. Su relato no solo nos muestra cómo Dios puede revelarse a través de los sueños, sino que también nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento, la fe y la redención en la vida de un creyente. Esta es la historia completa de José, su vida, sus sueños y la mano divina que lo guió a lo largo de su viaje. José nació como el 11º hijo de Jacob y el primer hijo de Raquel. Jacob, conocido por su amor por Raquel, favorecía a José, lo que provocaba el resentimiento de sus otros hijos. Este favoritismo se manifestó en un regalo especial que Jacob le hizo a José, una túnica de colores que simbolizaba su preferencia. Este acto de amor paternal no solo fue una fuente de orgullo para José, sino también un catalizador para los celos de sus hermanos. Desde una edad temprana, José era un soñador. Sus sueños eran vívidos y significativos. En el primer sueño, José vio a sus hermanos atando manojos de trigo en el campo. De repente, su manojo se levantó y se quedó en pie, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Cuando José compartió este sueño con su familia, sus hermanos no solo se sintieron ofendidos, sino que también comenzaron a temer que sus sueños pudieran tener un significado real. La interpretación implícita de que sus hermanos se inclinarían ante él creó un abismo aún mayor entre ellos. En su segundo sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Este sueño representaba no solo a sus hermanos, sino también a sus padres, lo que intensificó la reacción de su familia. Su padre, Jacob, a pesar de ser un hombre de fe, se sintió perturbado y le preguntó a José si realmente creía que toda su familia se inclinaría ante él. Sin embargo, Jacob guardó estas palabras en su corazón, reconociendo que había algo extraordinario en los sueños de su hijo. Los celos de los hermanos de José finalmente alcanzaron un punto crítico. Un día, cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando en Siquem, ellos lo vieron venir a lo lejos.
En lugar de recibirlo con alegría, comenzaron a tramar su destrucción. Primero, discutieron la posibilidad de matarlo, pero luego decidieron que eso sería demasiado drástico. En su lugar, lo arrojaron a una cisterna, donde lo dejaron solo y abandonado. Mientras José estaba en la cisterna, sus hermanos se sentaron a comer. En ese momento, vieron pasar una caravana de ismaelitas. En lugar de dejar que su hermano muriera, decidieron venderlo como esclavo a estos mercaderes. Así fue como José fue llevado a Egipto, lejos de su hogar, de su padre y de su vida anterior. Una vez en Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. A pesar de las circunstancias desalentadoras, José se dedicó a trabajar arduamente en la casa de Potifar. Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. Potifar notó la habilidad y el carácter de José, por lo que lo puso a cargo de su casa, confiando en él plenamente. Sin embargo, la vida de José en Egipto tomó un giro inesperado. La esposa de Potifar, atraída por la apariencia y el carisma de José, intentó seducirlo repetidamente. Pero José, fiel a sus principios y a su Dios, rechazó sus avances. Él sabía que ceder a la tentación no solo sería un pecado contra su amo, sino también contra Dios. La insistencia de la esposa de Potifar culminó en un momento en el que ella lo atrapó y trató de obligarlo a acostarse con ella. José, en un acto de integridad, huyó, dejando atrás su manto. Cuando Potifar llegó a casa y escuchó la acusación de su esposa, creyó en ella y, furioso, mandó a encarcelar a José. En la prisión, a pesar de estar en una situación muy difícil, José mantuvo su fe y su integridad. Al igual que en la casa de Potifar, Dios estaba con él. José ganó la confianza del jefe de la prisión, quien lo puso a cargo de todos los prisioneros. Durante este tiempo, José tuvo la oportunidad de interpretar los sueños de otros prisioneros, lo que se convertiría en un punto crucial en su vida. El faraón convocó a todos sus sabios y magos para que le interpretaran los sueños, pero nadie pudo hacerlo. En ese momento, el copero recordó a José y mencionó su capacidad para interpretar sueños. El faraón llamó a José y, cuando se presentó ante él, le explicó sus sueños. José, lleno del Espíritu de Dios, le dijo al faraón que los sueños eran una advertencia. Los 7 años de vacas gordas y espigas llenas representaban 7 años de abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambre que asolarían la tierra. José aconsejó al faraón que designara a un hombre sabio para que recolectara y almacenara grano durante los años de abundancia para prepararse para la escasez. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró segundo al mando de Egipto, dándole autoridad sobre toda la tierra. Así, José pasó de ser un prisionero a un líder, mostrando cómo Dios puede cambiar nuestra situación en un instante. Los 7 años de abundancia pasaron, y José implementó un plan efectivo para almacenar grano. Cuando la hambruna llegó, no solo afectó a Egipto, sino también a las naciones vecinas, incluida la tierra de Canaán, donde vivía la familia de José. Jacob, al enterarse de que había grano en Egipto, envió a sus 10 hijos para comprar alimentos, pero retuvo a su hijo menor, Benjamín, debido al miedo a perderlo. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, no lo reconocieron, ya que había cambiado mucho y hablaba en la lengua egipcia. José, al ver a sus hermanos, sintió una mezcla de emociones. Recordó el dolor que habían causado, pero también vio la oportunidad de reconciliación.
decidió probar la sinceridad de sus hermanos, así que los acusó de ser espías y los encarceló durante 3 días. Después de su liberación, les dijo que debían traer a Benjamín para demostrar que no eran espías. Cuando los hermanos regresaron a casa y llevaron a Benjamín de vuelta a Egipto, José no pudo contenerse más. En un momento de profunda emoción, reveló su identidad a sus hermanos, diciéndoles: «Yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto». Génesis 45:4. La conmoción y el miedo llenaron a sus hermanos, quienes temían la venganza de José. Sin embargo, José les aseguró que no guardaba rencor y que entendía que todo lo que había sucedido había sido parte del plan de Dios. José les dijo: «No se entristezcan ni se enojen consigo mismos por haberme vendido aquí, porque para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes». Génesis 45:5. Esta declaración muestra la profunda fe de José en la soberanía de Dios, quien había utilizado incluso las malas acciones de sus hermanos para llevar a cabo su propósito. José envió a sus hermanos de regreso a Canaán con grano y los instó a traer a su padre. Cuando Jacob se enteró de que su hijo José aún estaba vivo, se llenó de alegría y asombro, pero también incredulidad. No podía imaginar que su hijo, a quien había dado por muerto, estuviera vivo y en una posición tan poderosa en Egipto. La noticia de que José era el segundo al mando en el país era abrumadora. Sin embargo, después de ver la caravana de sus hijos regresar con grano y con el mensaje de José, Jacob finalmente se convenció de que era cierto. Con el corazón lleno de emoción, Jacob decidió que era hora de reunirse con su hijo. Entonces, junto con toda su familia, emprendió el viaje hacia Egipto. Al llegar, se encontraron con José, quien no pudo contener sus lágrimas al ver a su padre después de tantos años. La escena fue conmovedora. Un padre y un hijo que se abrazaban después de haber soportado años de sufrimiento y separación. José llevó a su padre al palacio y presentó a sus hermanos. Jacob, al ver a José, exclamó: «Ahora puedo morir, ya que he visto a mi hijo que está vivo». Génesis 46:30. Este reencuentro no solo significó la restauración de la relación familiar, sino también la culminación del plan de Dios para preservar a su pueblo en tiempos de crisis. José se encargó de proporcionar alojamiento y sustento a su familia. Le ofreció una tierra fértil en Gosén, donde podrían vivir y prosperar. Era un lugar ideal, que les permitiría mantener sus rebaños y asegurarse de que tuvieran suficiente alimento durante la hambruna. A medida que pasaban los años, la familia de Jacob prosperó en Egipto. José se convirtió en un poderoso líder, y su administración durante los años de abundancia y escasez fue un testimonio de su habilidad y fe. Jacob y sus hijos vivieron en paz, y los descendientes de Jacob comenzaron a multiplicarse, convirtiéndose en una gran nación. Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, la historia de José también nos advierte sobre la naturaleza efímera del poder y la posición. Con el tiempo, la Biblia nos cuenta que un nuevo faraón ascendió al trono. Este faraón no conocía a José ni a su familia y comenzó a temer el creciente número de hebreos en Egipto. Para controlar a la población, el faraón decidió convertir a los hebreos en esclavos, obligándolos a trabajar duramente en la construcción de ciudades y monumentos. Este giro en la historia marcó el comienzo de un periodo de sufrimiento y opresión para el pueblo de Israel, pero incluso en medio de la adversidad, Dios tenía un plan en marcha. La historia de José es un poderoso recordatorio de que Dios es soberano y que sus planes pueden cumplirse incluso a través de las circunstancias más difíciles.
A través de los sueños de José y su viaje de traición, esclavitud, prisión y finalmente poder, podemos ver la mano de Dios guiando y orquestando eventos para un propósito mayor. Cada desafío y cada sufrimiento que José enfrentó lo preparó para la posición en la que finalmente se encontraba, un lugar desde donde podía salvar no solo a su familia, sino también a muchas naciones de la hambruna. La historia de José también nos muestra el valor de la integridad y la fe. A lo largo de sus pruebas, José nunca se dejó llevar por la amargura o el rencor. En cambio, eligió confiar en Dios y mantener su carácter en medio de la adversidad. Este compromiso con su fe y principios lo convirtió en un ejemplo a seguir. Su historia nos desafía a preguntarnos: ¿cómo respondemos ante las injusticias y los desafíos en nuestras vidas? ¿Mantendremos nuestra fe y carácter en tiempos difíciles? El legado de José no termina con su vida en Egipto. Sus acciones y decisiones tuvieron repercusiones que se extendieron más allá de su tiempo. A través de su fe, su capacidad para interpretar los sueños y su disposición para perdonar, José dejó un impacto duradero en la historia de Israel. Su vida sirvió de puente para que la familia de Jacob se convirtiera en una nación poderosa y, eventualmente, en el pueblo escogido de Dios. La historia de José se utiliza a menudo como un símbolo de esperanza y redención. Nos recuerda que incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles, podemos confiar en que Dios está con nosotros. Nos muestra que, aunque a veces los caminos de Dios son misteriosos y difíciles de comprender, Él siempre tiene un propósito y un plan en marcha. En última instancia, la narrativa de José nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y los sueños que tenemos. Nos anima a ser conscientes de que los sueños pueden ser una forma en que Dios nos habla, guiándonos hacia nuestro destino. También nos recuerda que, a pesar de las traiciones y dificultades que podamos enfrentar, siempre podemos confiar en la fidelidad de Dios. La historia de José es un testimonio de la revelación de Dios en los sueños, de la importancia de la fe y de cómo nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, pueden ser utilizadas para un propósito mayor. Es una historia de esperanza que continúa resonando en las vidas de aquellos que buscan la guía y la dirección de Dios en sus propios viajes. En cada desafío, en cada sueño, en cada prueba, podemos encontrar la mano de Dios trabajando en nuestras vidas, llevando a cabo su plan divino de redención y propósito.